Uy, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? muy bien. Ya estamos aquí online, hemos tardado un poquito, perdonadme, he estado ahí como haciendo las comparticiones, pero bueno, ya estamos por aquí. Así que nada, un nuevo cineclub, hoy con dos películas sobre adolescentes. Sí, tenemos dos películas sobre adolescentes. Me ha encantado esta manera de empezar hoy. Sí, ¿no? Sí, Ya ni te he avisado ni nada de uno, para dos, hacerlo tres, un poco cuatro. diferente, ¿no? Para darle una vidilla diferente. Sí, Y sí, no, es sí, que tenemos tenía ya. la segunda sesión de este ciclo de agosto, que es el Ujú. segundo bloque de retratos de mujeres. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos encantados de que nos acompañéis en en este momento, en este día en el que vamos a hablar de dos películas de adolescentes muy diferentes, porque son de épocas diferentes. Una es del año 99 y otra del reciente 2020. Una está dirigida por una famosa directora, hija de un director también muy famoso, y de eso hablaremos un poco, de cómo influyó en su vida el ser hija de, hasta que consiguió que muchos dijeran que su padre era el padre de ella. Hay gente que ya la conoce más a ella que al padre, lo Sí. cual es algo que suele ocurrir. Y, sin embargo, por otro lado, tenemos a la otra película. La directora es una directora que hace su tercer film, que se ha movido siempre en la esfera independiente y que, pues, esta es la primera película que llega un poco a nivel internacional. Las dos películas de las que vamos a hablar son Las Vírgenes Suicidas, de Sofía Coppola, año 99, y Nunca, casi nunca, a veces siempre, de Lisa Hitman, del año 2020. ¿Y por cuál, qué te apetece comentar? ¿Te apetece comentar un poquito Las Vírgenes Suicidas así para ir calentando el ambiente? Sí, claro, por supuesto. A mí La Virgen de Suicida es una película que me habíais recomendado pero que mucha gente y no había tenido la ocasión de ver, lo que me provoca como algo muy desalentador por mi parte, ¿no? De que no haya visto esta película antes. Sobre todo porque ya es de, pues eso, de principios de siglo y un poco pues me parece muy interesante cómo retrata metafóricamente, ¿no? La opresión a veces que ejercen los padres sobre sus hijas, ¿no? Y como el hecho de tener 5 hijas adolescentes es mucho más peligroso, ¿no? Sobre todo a las perspectivas, ¿no? De las mentes de los padres, ¿no? Porque siempre se habla, ¿no? De que los padres protegen mucho a sus hijas, sin embargo con sus hijos les deja mucha más libertad. Esto es algo que bueno, por ejemplo, en mi casa afortunadamente no ocurrió. Pues nosotros somos 4 niñas y un chico. Tres niños. Ay, perdón, 3 niñas y un chico. Bueno, Fíjate, que me yo tienes sepa, que no corregir sé tú, que ¿eh? haya Hay que ver, hay que alguna ver. secreta por ahí que no sepa, sois tres. No, no, sí, somos tres. Y claro, yo siempre escuchaba a otras personas de mi entorno que tenían hermanos y que, sin embargo, a los hermanos sí que le daban mucha más libertad, ¿no? Como quien dice, ¿no? Y claro, y después hablando con colegas que eran padres, me decían que ellos, pues, no les gusta nada dejar lo que hacen sus hijas por ahí, porque precisamente ellos son hombres y saben lo que piensan. Lo que me hace sospechar mucho, ¿no? Este tema de si piensas como todos los hombres, entonces, por tanto, piensas también en tu hija de forma sexual, ¿no? O sea, es como si no fuera tu hija, pensarías en eso, ¿no? O sea, es algo muy escabroso, ¿no? Sí. Y bueno, y aquí esta película, pues metafóricamente lo hace muy bien, la verdad. Las Vírgenes Suicidas, como decíamos, es una película del 99. Es una película que no tuvo especial éxito cuando se estrenó. Sí que tuvo éxito crítico, pero no un gran éxito comercial. Es una película que no tiene nada que ver con el cine que se hacía en el año 99. Es más una película que parece más de ya del siglo XXI, bien entrado. Podría ser una Hmm, película de 2010 perfectamente. hmm, Está basada en una novela dirigida o sea, una novela escrita por el escritor estadounidense de origen griego Jeffrey Eugenides, que es un novelista que también tiene una novela, la leí también, se llama Middlesex, que es muy interesante. Solo ha escrito 3 novelas y muchos relatos, pero está muy considerado. Además es uno de esos escritores misteriosos que no concede entrevistas y nadie sabe dónde vive. Se ha creado ese halo. Y se nota un poco ese referente literario. Es una película con ínfulas artísticas, bastante poética, y que significó
profesionalmente fue muy importante para Sofía Coppola porque ella venía de todas las críticas demoledoras y yo diría que casi indignantes y terribles que le hicieron cuando su padre, Francis Ford Coppola, le eligió para el papel en El Padrino 3. La Hmm. eligió para hacer una interpretación. Ya había hecho algunos pequeñitos papeles en películas de su padre, de Francis Ford Coppola, el director del Padrino, pero la eligió para El Padrino 3 y las críticas fueron demoledoras, ¿de acuerdo? En Hollywood el nepotismo se ve muy mal, el hecho de que es un mundo muy competitivo donde es muy difícil conseguir un papel y que el papá le diera a la hija un papel importante en la película, pues por muy bien que lo hiciera, la iban a destrozar. Y habría que ver de quién es más responsabilidad, si de Sofía Coppola por aceptar el papel o de la figura paterna de autoridad que no digo que la obligara, pero casi un poco pues le quiso apoyar en su carrera como actriz y al final fue contraproducente. Entonces esta película vino muy bien porque demostró que Sofía Coppola a lo mejor no es una gran actriz, pero sí que es una directora muy interesante. Sí, bueno, no, hablabas de nepotismo en Hollywood y creo que lo practican bastante, aunque no esté bien visto. O sea, que al final tiene bastante doble rasero en ese sentido, ¿no? Porque, ya ves, hay sagas de hermanos, sagas de padre, hijo, nieto, etcétera. Así que, bueno, en fin. Lo ven mal los que no tienen hijos que colocar. Exacto. Sus hijos quieren ser otra cosa. Por ejemplo, últimamente, lo que pasa es que hay gente que lo hace de manera más inteligente, ¿no? Por ejemplo, yo me he ido encontrando Está con... llamando no inteligente a Francis Ford. En ese sentido no fue inteligente. O sea, perjudicó Bueno, a su también la hija. puso de pequeña, también la salía, ¿no? En alguna de sus películas, Sí, pero así. en papelitos más pequeños. Pero yo Mm. creo que no le hizo ningún bien a su hija. Sin embargo, últimamente estoy viendo a un actor, me lo estoy encontrando en varias películas, un actor joven que me está gustando bastante, ahora os diré el nombre, pero no lleva el apellido de su padre. ¿De acuerdo? Mm. Es el hijo de Val Kilmer, pero si no investigas y tal, no tienes ni idea que es el hijo de Val Kilmer y está haciendo peliculitas y seguramente su padre, pues como es Mm. normal, le ha ayudado, pero no lo sabemos, no lo detectamos, pero claro, la hija de Coppola era ya súper famosa, era imposible ocultar. Claro. Y entonces, ¿tú crees que debido a esa polémica Nicolas Cage se cambió el apellido? Yo creo que sí. Nicolas Mm. Cage, que está en un recorrido de hacer las peores películas de cada año. O sea, él le llegan los guiones y dice, no, este es bueno, este no lo hago. Voy a hacer este que es, posiblemente, esta tiene pinta de ser muy mala, ¿no? Mm. Entonces sí, es toda una saga, porque su padre, Carmine Coppola, hacía la música de algunas películas, el nieto, creo que Román Coppola, hijo de la hermana también hace películas, la ¿Ah, hermana sí? de Coppola, pero con Ah, otro nombre. con otro apellido. Es Adrian, la Adrian de Rocky, Talia Shire o Talia Shire, Ah, es es la verdad, que es también verdad. es padre. Cierto, 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 cierto. Que, vamos, el 10% de las películas hay algún Coppola por ahí metido. Y nada, centrándonos en la película, nos lleva a los años 70, una familia muy conservadora, padres muy conservadores, el profesor de matemáticas, quiero recordar, en el Instituto del Pueblo, la madre también muy, muy conservadora, muy religiosa, y claro, tienen la mala suerte para ellos de tener hijos en los años 60 y 70 de Estados Unidos, donde está todo, pues, como diría mi abuela, está todo A perdido. flor de piel. Están las Y hormonas, aparte de que sean adolescentes, que son adolescentes de los 70, o sea que ya, imaginarse. efectivamente, con las drogas, el alcohol y el sexo, pues el amor libre, ¿no? Entonces, la película empieza con el intento de suicidio de una de las hijas, los padres se preocupan, empiezan a hablar con psicólogos y demás, y todo el mundo le dice, pues, quizá, a lo mejor, os tenéis que plantear soltar un poquito la cuerda, ¿no? Hmm. Y sueltan la cuerda y para ellos les sale mal, y entonces, pues ya deciden el encierro total, que es lo que hace que esta película recuerde a la película de la que hablamos en julio, que es Mustang, que tienen puntos en común, aunque son culturas diferentes, pero en los dos el integrismo religioso, el ultraconservadurismo religioso, lleva al encierro de las hijas de una familia. Hmm. ¿Qué más os comentarías de esta película? ¿Qué más te llamó la atención? Aparte de, bueno, quizá querías comentar un poco
el punto de vista de los que narran la historia, que son los chavales, los vecinos, que las ven como figuras etéreas, níveas, casi esotéricas, que solo se pueden comunicar con ellas pues a través de notitas o llamadas de teléfono. ¿Qué te parece? Sí, a mí es interesante cómo elige el punto de vista, ¿no? Sofía Coppola. En este caso, pues elige el punto de vista de estos vecinos, de esos chicos del barrio, que las ven a ellas casi como unas leyendas, ¿no? O sea, se convierte en un mito, una leyenda urbana. De hecho, es un poco, ¿no? Como nacen las leyendas urbanas y también la representación, o sea, más allá de que se pudiera basar o no en un hecho real, más allá de eso, es un poco, ¿no? La ensoñación también tal cual que crean, ¿no? Estos chicos a la hora de hablar de las hermanas Tyler, ¿eran? Ay, ahora no me acuerdo cómo se llaman No el tengo el nombre. apellido, pero lo Sí, pero busco. hablaban mucho del apellido de ellas, ¿no? Mm, Y me gusta mucho cómo empieza la película, ¿no? Que empieza la película con el intento de suicidio de la menor mm. y Hermanas cómo... Lisbon, Lisbon, exacto, como exacto. Lisboa. Sí, sí, es que me Lisbon. acuerdo que era un apellido que se te quedaba, vamos, que cuando estabas viendo la película sí que siempre nombrabas el apellido, ¿no? Entonces, estas hermanas Lisbon, es muy interesante, ¿no? Cómo hacen ese retrato los chicos del barrio y Ujú. cómo al final la película, si te das cuenta, siempre está contada por hombres, ¿no? Está Sí. contada por los chicos del barrio, por George Hartnett cuando es mayor, Ujú. y al final son todas ensoñaciones, ¿no? O sea, no es un retrato de mujeres por mujeres, sino que finalmente es una ensoñación, una visión, una analogía, ¿no? Que puedan hacer los chicos como el objeto, ¿no? De deseo, en este caso, que eran Ujú. las hermanas Lisbon, ¿no? El, lo ven además eso se ve en la película continuamente, tanto la fotografía como que elige, ¿no? Que es muy pastelosa, muy borrosa, ¿no? Evoca, ¿no? a esa ensoñación. Y la forma de vestir también, ya estamos en los 70, seguramente esa forma de vestir un poquito más pastelosa es más Ujú. propia de los 60, ¿no? Ujú. Es más propia del conservadurismo, que al finalmente los chicos, Ujú. la voz de ellos es mucho más conservadora que la voz que podría ser la de ellas, ¿no? Ujú. Y eso es muy interesante, ¿no? Que no cualquier cosa que hace en esta película Sofía Coppola está como muy elegido, ¿no? Ujú. Y creo, en mi opinión, que está bastante acertado en ese sentido, ¿no? Es muy interesante que vemos a las hermanas bajo dos perspectivas como mínimo, o más, o tres. La vemos bajo la perspectiva de los vecinos, que son jovencitos y tienen esa visión idealizada de ellas. Tenemos la visión de Josh Hartnett, el chaval así, el guaperas del instituto que entabla una relación con Kirsten Dunst. Tenemos cómo la ven los padres, que los padres la ven como algo a proteger y como un continuo miedo a que pierdan el honor familiar. Y la mirada de Sofía Coppola, directora, que es cuando las chicas están a solas. Cuando están a solas vemos las auténticas adolescentes Mm, que podrían ser cualquier otra, ¿no? Al principio pensamos que están súper de acuerdo con la ideología de sus padres porque son muy sumisas en casa, pero cuando están a solas, pues fuman, despotrican, dicen tacos y hablan un poco de lo que de sus deseos amorosos o sexuales, ¿no? Y lo que tú dices es cierto, es decir, Sofía Coppola te puede gustar más o menos. A mí hay películas, esta es mi película favorita de Sofía Coppola, junto con Lost in Translation posiblemente, pero siempre cuida mucho los aspectos técnicos, estéticos e incluso narrativos. Otra cosa es que su visión del mundo, quizá un poco vaporosa, un poco rosa, te pueda gustar más o menos. Por ejemplo, pues yo prefiero mil veces la versión del seductor de Don Siegel con Clint Eastwood que la que hizo ella, porque conecto más con el espíritu de Don Siegel que con el espíritu de Sofía Coppola. Pero es indudable que es una directora que cuida mucho todos los aspectos, incluso una película tan nimia y tan pequeñita como On the Rocks, la última que ha hecho creo que era para Apple, para eh, Apple, sí. con Bill Murray, que es también un coleguita de ella, y Rashida Jones, una de las protagonistas de Parks and Recreation, pues siendo una película que es poquita cosa,
pues está muy cuidada y al final ahonda a su manera, ahonda mucho en el interior de los personajes. No va a hacer ella no va a hacer cine político, ni va a hacer cine tremendista, pero a su manera sí que habla del mundo que le rodea. Sí, además es una forma de, bueno, aparte de la forma de rodar y la historia que cuenta, ¿no? A mí me hacía mucha gracia que casi todas las visiones que yo tenía o las referencias que tenía de esta película aparecían 4 chicas, ¿no? Ujú, Claro, yo no tenía ni idea de que había una quinta. Claro, es que la quinta, al comienzo de la película, pues se suicida, ¿no? ujú, Además es como, todo está como contado de una forma triste y alegre a la vez, ¿no? No llegas nunca a comprender tampoco muy bien por qué se suicida la primera de las hermanas. Lo ujú, comprendes luego, ¿no? Es ujú, como que al final como que la directora o bueno, la historia te hace como una especie de justicia poética, ¿no? ujú, De, de mira a ella que iba adelantada a nosotros, ¿no? La pequeña iba adelantada a nosotros, la pequeña supo ver antes que nosotras lo que ocurría aquí ujú, y nosotras pues tomamos la misma decisión que ella, ¿no? Un poco pues para homenajear, ¿no? ujú, Es que es muy fuerte, ¿no? Hablar es precisamente, ¿no? Todo el tema este de lo que conlleva pues el suicidio, ¿no? Que sabemos que es una de las principales causas de muerte no natural, la principal, sí, creo, y sin embargo tenemos silenciado totalmente este tema. También tiene mucho que ver, ¿no? Con la salud mental, con lo que está ocurriendo después del confinamiento, de este periodo ujú, de pandemia. Es como algo que como, o sea, como que en el 99 estos problemas siempre han existido, ¿no? ujú, Y verlo ahora con la perspectiva de ahora, ¿no? De todo, de que ya se está intentando visualizar un poquito más la enfermedad mental, que tenemos figuras como Simon Biles, ¿cómo era la Simon Biles? Sí, ujú. Simone Biles, Sí, Simone Weil, la cineasta la estadounidense. gimnasta estadounidense, ¿no? Lo que ocurrió todo en estos Juegos Olímpicos, etcétera. O sea, vemos todo ese background que estamos viviendo ahora, en estos días, Ujú. con este tema, y vemos esta película ahora, ¿no? Sí, sí. Y dices, Dios, es que. O sea, puede parecer, o sea, toda la película está contada como un tono de ensoñación, etcétera, Ujú, pero como que finalmente como que o sea, sabes que la decisión es exagerada, por supuesto, es exagerada, pero sabes también que es una analogía, una ensoñación. Pero ujú, aún así entiendes, ¿no? Que esa decisión, siendo adolescente, estando en ese contexto, ujú, ocurriendo lo que ha ocurrido, entiendes esa decisión, ¿no? No, por supuesto, no se puede compartir a lo mejor, ni se puede decir que a lo mejor a la vida hay que darle muchas más oportunidades, que eran jóvenes, que podían a seguir viviendo de ello. ujú, Tiene mucho también que ver con la siguiente película que hemos visto, que ujú, sí que o sea, es una película mucho más, entre comillas, tono realista, puesto que ujú, habla de un problema actual, habla de un contexto que sí que es, aunque las vías suicidas te lo contextualiza en unos 70, pero es unos 70 en soñación. ujú, Nunca, casi nunca, sí que es una película que te pone un lugar, un contexto real, ¿no? Que te hace que eso podría ser perfectamente una historia real, puesto que son cosas que pasan, ¿no? ujú, Y sin embargo, allí sí que también hay un problema y hay un momento en el que nos enteramos que ha habido abusos sexuales, que vemos como una especie de prostitución también consensuada, consentida, ¿no? ujú. Que legal, que no está mal vista, pero sí que al final es lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo, el fin es el mismo, ¿no? Y, y vemos como esas cosas están terriblemente normalizadas, ¿no? En el 2020, que es la Ujú, segunda, ¿no? Sin embargo, la otra es del 70. Y vemos como en el 2020 tú aprendes a vivir con ello y sigues, ¿no? Pero sin ujú. embargo, en los 70, ¿no? Al ser una ensoñación y tal, lo que tú realmente harías si no hubiera consecuencias o no hubiera, o sea, si fuera un cuento, ¿no? Es lo primero, o sea, es la ensoñación. Sin embargo, lo que ocurre es seguir adelante. Y ya dejo de enrollarme. Sí, has abierto. Voy a ir cerrando las ventanas que has abierto. Además, has entrado en la segunda película.
Yo lo que quería comentar un poco es que esta película, que está basada en la novela y por tanto tiene mucha importancia ese aspecto, entronca con la idealización del suicidio adolescente. Igual que el amor romántico ahora se considera algo tóxico, igual ocurre con la idealización del suicidio adolescente. Literariamente aparecía como algo muy romántico y una acción interesante. Y sin embargo, lo que estamos viendo en la película es que es una película del 99. Si esta película se hubiera hecho hoy en día, con el Me Too y otros aspectos, eh, sería imposible aceptar una película donde la salida de las chicas a esa opresión no es empoderarse y enfrentarse a la situación, sino suicidarse. ¿De acuerdo? Entonces se nota que es muy del 99, muy basada en una obra literaria y que entronca dentro de esa idealización literaria del suicidio adolescente. Sin embargo, como bien comentas, y si quieres vamos pasando a la segunda película, la película de Elizabeth Hitman, Nunca, casi nunca, a veces siempre, tiene un tono indie, mucho más realista, en el que las mujeres protagonistas, estas dos adolescentes, se enfrentan al problema de frente. Por supuesto, tienen dificultades porque son muy jóvenes, no tienen recursos económicos ni red social importante para conseguirlo, pero sí que se enfrentan al problema en lugar de escapar a través de un suicidio o de algún otro tipo de solución de escape rápido. Entonces tenemos a una protagonista, además la película está ambientada en una pequeña población de Pensilvania, que es un estado bastante conservador, ¿de acuerdo? Y en esa situación vemos a una chica que la vemos infeliz desde el primer momento, no sabemos muy bien qué le pasa, pero por un lado tiene al novio de su madre que la ningunea y que la desprecia, una madre poco presente y una relación con un chico del pueblo que la humilla y se burla de ella. Luego descubriremos seguramente, aunque nunca se dice, que posiblemente sea el causante de su embarazo no deseado, porque ese es el tema de la película, básicamente. Es el tema de cómo se afronta en la adolescencia un embarazo no deseado cuando vives en un lugar donde abortar es muy complicado, por no decir casi imposible, ¿no? Y donde además el Estado tiene delegado el tema de la atención a las adolescentes embarazadas en asociaciones cristianas cuyo objetivo es por todos los medios que Que no no aborten, aborten. sino que te dan las opciones de o bien dar en adopción o verse una madre soltera que supuestamente será apoyada por ellos. Entonces, en ese proceso vemos a esta joven de 17 años que se enfrenta a ese problema absolutamente sola y afortunadamente tiene una amiga, que para mí es mi personaje favorito de la película, la amiga de la protagonista, que la ayuda. Y vemos además, con eso ya te voy dejando temas para que tú los comentes, vemos también el acoso laboral y sexual, tanto por parte de los clientes del supermercado donde ella trabajan de cajeras, como del supervisor cuando hacen el recuento de la caja, cuando hacen la caja del día y cuando les da el dinero a este hombre, pues él las manosea y casi prácticamente que las humilla y les obliga a estar allí aguantándolo, en definitiva. Yo creo que es una película muy emotiva, sin ser una película lacrimógena ni buscar la lágrima fácil, pero sí que es una película que afecta bastante cuando la ves. ¿Qué te pareció, Flavia? Pues a mí me parece una película tremenda, la verdad. Seguramente cuando la estés viendo dices, vaya tela, todas las cosas que tienen que aguantar estas niñas y que sea 2019, 2020 y que lo estemos viendo en una película. Pero es que parece que todo le ocurre a ellas, son blanquitas, etcétera. O sea, también hay que tener esto en cuenta, ¿vale? Que son mujeres blancas en Estados Unidos. No son mujeres negras en Estados Unidos ni de otra minoría, ¿no? Es Pero decir, de condición económica y social más bien baja, y sí, eso más también bien es... baja. Sí, de hecho la madre de la protagonista está divorciada o por lo menos separada. Vemos que tiene al menos tres hijas, o sea, tres niñas. Ahí está ella y dos más, me parece, una más Bien. pequeña y una un poquito más grande.
Vemos que la pareja podemos hacer el prejuicio de que es bastante vaga y no colabora mucho en casa. Por lo que podemos ver. O sea, es típica película del Me Too que nos presenta que todos los personajes masculinos son nefastos. De hecho, cuando en la parte final, ¿no? Cuando ya está en la segunda parte de la interrupción del embarazo, vemos que el médico es una médica. No vemos, o sea, y te lo recalcan, ¿no? O sea, es como la película del Me Too que todo, o sea, que está como a propósito, que todo lo que le ocurre horrible a estas chicas es por culpa de los chicos, ¿no? Son películas que son declaración de intenciones al final. Exactamente, o sea, No son películas que intentan reflejar absolutamente la realidad, sino que son películas de tesis, igual que las películas de los 70, pues todos los ricos eran malos. Sí, ¿De acuerdo? exacto, sí. O sea, Sí, porque sí. es lo que quieres transmitir, ¿de acuerdo? Sí, exacto. Y además es continuamente, o sea, que en el 2019 sigan ocurriendo esas cosas, sí, ocurren. No te ocurren en tan pocos periodos de tiempo como es lo que ocurre aquí en esta película, que si podemos hacer, o sea, si recalcamos el tiempo de la película puede ser como mucho una semana, Sí, como sí. muchísimo, ¿vale? Son en torno a 4 o 5 días. Entonces, claro, que en 4 o 5 días le ocurra todas esas cosas que le ocurren de abusos, de bueno, o sea, el cómo se acerca el chico del autobús, ¿no? A ligar con ella y no le deja en paz. Sí, luego si quieres, sí, para que no se pierdan los que nos están oyendo, comentamos luego un poco quién es ese chico. Sí, sí, exacto. O sea, hay ¿Vale? como una serie de relaciones con los hombres de ellas dos que son continuas relaciones de abuso sexual. O sea, directamente es abuso sexual, ¿no? Entonces, claro, o sea, si ves esta película con la mirada de un chico o de un hombre, dices, vaya tela, que somos todos horribles, que no sé qué, exacto, ¿no? O sea, que puedes verlo como una amenaza hacia ti. Pero también hay que mirar el aspecto del el típico not all men, ¿no? Not all men hacen esto, ¿no? Pero sí que me gustaría que esta película pues no se viera tampoco con todos esos ojos, sino que se interpretara como fijarse lo amenazante que son estas dos adolescentes que no tienen ni 18 años, que le ocurren en escasos 5 días todas estas cosas que pueden ocurrir, Sí, ¿sabes? sí, sí, está Y que claro. están... Es un recurso narrativo que, de la literatura y del cine y del teatro, que es la concentración de acontecimientos. Es decir, pues ya es evidente que le pasan todo a estos personajes, pero es como cuando, o sea, ¿cuál es el problema? Que tú ves Joque Noche de Martin Scorsese y le pasa de todo en una noche y nadie se queja. ¿De Exacto, acuerdo? exacto, exacto. ¿Por qué? Porque ya sabes que es una película en la que va de todo lo que te puede pasar en una noche peligrosa del Nueva York de los 80. Pues esto es todo lo que te puede pasar si eres chica hoy en día. No significa que te vaya a pasar en esos 5 días, pero es que la película lo que quiere es eso. Aunque es realista, pero es una concentración de acontecimientos que es un recurso literario, teatral y cinematográfico de toda la vida y que pasa en todas las películas. En el Guateque, pues le pasa de todo a Peter Sellers en una noche de fiesta. Y tampoco nadie se queja. Es decir, hay que tomárselo como un recurso narrativo, no como una declaración real en el que la directora ataca a los hombres. Simplemente está diciéndote todo lo que le puede pasar a una chica hoy en día a nivel negativo con los hombres. También es muy interesante, ¿no? Cómo empieza incluso la película. La película empieza en un festival del instituto, de De cine talentos, cursi, el ¿no? típico De de cine talentos. curso o de primavera, sí. Y aparece la protagonista, pues, con una canción de cantautor, Con la guitarra. donde, donde precisamente expresa, ¿no? Un poco el tema del amor romántico contra el empoderamiento, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, está muy bien elegido y además es que te lo tomas un poco, vaya, a ver lo que voy a ver, ¿no? A ver lo que voy a ver. Y claro, es un poco, es todo eso, ¿no? O sea, justo hace nada estábamos hablando, ¿no?
de hay que ver el producto audiovisual este, por ejemplo, de la filmografía y de la cinematografía turca, ¿no? Que está viniendo a nuestras vidas, pero sin embargo luego las decisiones que tomamos pues son... o sea, nosotros vamos en contra, ¿no? De este tipo de visiones, ¿no? De conservadoras, muy... Parece que ya están de otra época, ¿no? Y que tienen que venir ahora cinematografías o productos de otros países para recordarnos que es que aquí, como ya no se pueden hacer telenovelas turcas aquí, pues tenemos que recurrir a Turquía, ¿no? Para que nos traigan esos valores conservadores, ¿no? Y claro, sin embargo, tenemos estas películas que sí que pueden a lo mejor reflejar un poquito más el contexto social en el que estamos ahora, pero son totalmente minoritarias, ¿no? Porque esta película se puede marcar dentro de cine de autor y no creo yo que el gran público en nuestro país la haya visto. Hombre, también a esta película es minoritaria, pero es que además esta película tuvo la mala suerte de tener la fecha de estreno para 15 de marzo de 2020. Eso ya lo decimos todo, no la ha visto nadie, porque se estrenaba el fin de semana del lockdown o del confinamiento. La película ha sido rentable para la productora, que es Focus Features, que es la división independiente de Universal, por la venta a televisiones, ¿de acuerdo? Pero la taquilla es ridícula, porque sobre todo en Estados Unidos, porque aquí luego se estrenó más tarde, se estrenó ya en octubre en cines y sí que tuvo, pues algún público la vio. Pero sí que es cierto que es una cinta que desde el primer momento, con esa canción, que puede parecer baladí o superficial, te mete totalmente en el tema. Es una canción donde la protagonista va diciendo que hace todas las cosas que hace, las hace contra su voluntad porque se las pide su novio, ¿no? O sea, yo me quiero ir, pero me quedo porque te quiero. Yo quiero cantar, pero no canto porque a ti no te gusta, ¿no? Entonces, desde el primer momento te mete muy bien en la película. Yo también diría que a nivel narrativo es una forma de llevar al cine norteamericano el estilo del cine europeo de autor de los Dardenne o de la Escuela de Cine de Barcelona, pero con el innato sentido del ritmo que tiene el cine estadounidense. ¿De acuerdo? O sea, es una película que podría pasar por una película europea si no fuera en Pensilvania y en Nueva York, pero sí que tiene un ritmo que la hace más dinámica para el gran público que una película europea. Aunque, como digo, como siempre, el cine norteamericano bebe mucho del cine europeo, de las nuevas tendencias, y las adapta a su idiosincrasia, que es más rítmica, ¿no? Siempre el cine norteamericano, los personajes, si te fijas, siempre están haciendo algo, ¿de acuerdo? Sí. Están hablando, pero están arrastrando maletas, guardando cosas. Sin embargo, en el cine europeo muchas veces estamos, como europeos que somos, tomándonos un café en un bar y hablando con una película de Romer que pueden estar 10 o 15 minutos hablando, que a mí me encantan las películas de Romer, pero sí que es verdad que da la sensación de que nunca estamos haciendo nada más que tomarnos cafés en un restaurante, ¿no? Entonces eso es interesante respecto a la película. ¿Qué te pareció tanto la interpretación de las dos protagonistas como el personaje de la amiga y el personaje de ese chaval que se encuentran en Nueva York? ¿Cómo contarías esos personajes? ¿Qué te sugieren tanto los personajes como los actores que lo interpretan? Pues son, o sea, son dos almas perdidas, ¿no? Que intentan ayudarse entre las dos. Y me parece que, claro, que, o sea, es como que tienen todos los puntos, ¿no? Que debe cumplir una película feminista, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, más allá, ¿no? De lo que te cuente, que es interesante, etcétera. O sea, hay una historia de sororidad. Ellas son dos personas que se intentan ayudar, ¿no? Primero son compañeras de trabajo, no se conocen mucho, pero sí que se intentan ayudar, ¿no? Son cajeras en un supermercado. Y ya vemos que ella es la amiga, ¿no? De la chavala que no está embarazada. Vemos que durante su trabajo pues, también tiene propuestas, ¿no? De vente a mi casa por un hombre muchísimo más mayor que ella. Vemos también que cuando cuentan el dinero, el jefe les hace como... le besa la mano, una cosa súper extrañísima y que da mucha rima cuando la ves, ¿no? Las manosea, cuando le dan el dinero a través de la ventanilla, pues les coge la mano y se las besa, ¿no? Sí, Es muy entonces... peligroso.
Entonces vemos eso, ¿no? Que son dos chavalas que necesitan trabajar para, incluso en el instituto, ya no estamos hablando de que estén trabajando para pagarse la universidad, son dos personajes que parecen que no van a ir a la universidad, que seguramente. parece que se van a quedar allí en el pueblo, o como mucho se irán a buscar trabajo fuera del pueblo, pero a lo mejor en el mismo estado, ¿no? No se Ujú, ven dos personas de otro tipo de películas, ¿no? Que sí que vemos que que va a haber un progreso ujú, social, ¿no? Y entonces en ese determinado momento, pues claro, la amiga, la amiga de la protagonista ve que algo le ocurre a su colega, ¿no? Que ve ujú, que, bueno, que está más triste de lo normal, porque sí sabemos que el personaje es melancólico, ujú. pero, pero es un melancólico borde, ¿no? Un melancólico borde, pero divertido a la vez, ¿no? Porque sí que la vemos que es una chica que sí que vemos que es una chica que se desenvuelve muy bien en el mundo, ¿no? Ujú, Sin embargo, vemos eso, que tiene ese problema, que la ve como decaída, y ya pues le preguntaba, oye, ¿has ido al médico, tal, etcétera? Y en ese momento, pues fuera de cámara totalmente, no corta, ¿no? La directora, es muy interesante también cómo te va contando esta película, que utiliza distintas técnicas de la cinematografía y de la narrativa para hacerlo, ¿no? Te utiliza la lisi, fuera de campo, te utiliza también, ¿no? El ujú, primer plano con el fuera de campo de lo que le va preguntando, ¿no? En la clínica de aborto, ¿no? Y todo ujú. se refleja solamente en las expresiones y de lo que le ocurre, ¿no? A la protagonista. O sea, es una película que utiliza muy bien los elementos, los recursos cinematográficos, ¿no? Y en eso es de agradecer, porque, claro, seguramente será de las primeras películas, creo que es la tercera de la directora, de Lisa Hickman. La tercera película de Jonah. Sí, tercera Y película. Sí, sí. sí, y bueno, pues es como el auxilio, ¿no? La aparición de este personaje de la amiga es el auxilio que pide la otra chica sin pedirlo expresamente, pero es esa hermana mayor, esa amiga mayor que puede resolverte la papeleta o que por lo menos te apoya en ese momento, aunque ella Ujú. no es mayor ni nada, sino que simplemente tiene su misma edad, pero son las dos almas que se ayudan mutuamente a conseguir un objetivo, que en este caso es salir del estado para poder abortar sin el consentimiento de tus padres, ¿no? Perfecto. Muy interesante también en la película. Creo que es uno de los puntos fuertes de la misma. Es todo el proceso que ella sigue para intentar abortar. ¿De acuerdo? Que es un proceso que va marcando al espectador, doliéndote cada paso que tiene que dar. Primero con esa primera clínica que esa clínica de apoyo, que su objetivo es que no abortes, ¿de acuerdo? Y ocultarte en cierta parte de información importante. Y luego, pues todo el proceso que supone, siendo menor de edad, abortar en otro estado, descubrir que en lugar de 10 semanas el embarazo está bastante más avanzado. También, sobre todo, y ahí viene el quid de la cuestión y del título de la película, la directora ha comentado que la historia le surge a partir de una amiga que vivió este momento y que se sintió muy marcada por ese cuestionario enorme de preguntas, de nunca, a veces, nunca, casi nunca, a veces siempre, sobre su vida sexual, sobre sus parejas, sobre todos esos elementos, que yo creo que es la secuencia clave de la película, Mm, una secuencia muy, muy valiente a nivel narrativo, porque es un primer plano de la protagonista respondiendo a preguntas muy íntimas que le hace una desconocida. Afortunadamente, la película, hay una cosa de la película que me gusta, que es que si todas las personas que le hacen esos cuestionarios son mujeres, afortunadamente no tienen que enfrentarse a hombres en esos momentos tan complicados, pero aún así es muy arriesgado porque es un primer plano que se basa en escuchar las preguntas y las reacciones de una actriz que está estupenda en toda la película, pero en este momento más, y cómo va cambiando su cara y cómo mm. vamos descubriendo a través de ese cuestionario todo lo que ha sufrido, ¿no? El acoso, la violencia física e incluso la violación. Entonces, eso creo que es el gran acierto de la película, esa descripción casi quirúrgica del duro proceso de ya no solo
el trauma físico y psicológico de pasar por una intervención que nadie quiere tener, sino todo ese proceso de preguntas, trabas y tener que hablar de tu vida íntima a desconocidos. Creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es el punto álgido de la película. Es el punto álgido y creo que también es el tema, ¿no? O sea, el tema creo que de la película, bueno, aparte de todo esto que estamos hablando, es el continuo cuestionamiento a las decisiones que toman, ¿no? O sea, ella su decisión de abortar la toma desde el primer momento. O sea, desde que se entera que está, desde que tiene la duda de si está embarazada o no, ya tiene esa decisión tomada, ¿no? Sí, sí, ella no tiene ninguna duda. Los que dudan son los demás. Los demás, exactamente. Entonces, en cada uno de los pasos que va tomando para conseguir su objetivo, están continuamente cuestionándole o preguntándole, ¿sabes muy bien qué es lo que vas a hacer? Es que es lo que te comenté cuando la estaba viendo. Es que cuando te van a curar de cáncer o cuando tienes una operación de otro tipo no te preguntan tanto. Y aquí, sin embargo, que es una decisión súper íntima y que es muy personal, creo que es algo súper personal que no te tendrían, como tu partido político, no te lo tendrían por qué preguntar así a la ligera, sino que los medios del Estado te tendrían que dar todas las facilidades del mundo pues para hacerlo. Si no te ves capacitado o capacitada para tener para dar vida y que es para toda tu vida, no te tendrían que poner tantas trabas para algo tan íntimo, ¿no? Yo no, Y si tan quieres, personal. claro, si me permites, no lo para hacer una comparación que creo que sería mejor todavía, no lo compararía con una enfermedad, ¿de acuerdo? Porque es otro aspecto, pero sí que creo que esta comparación te va a gustar. Cuando te haces una operación de cirugía estética, no Exacto, te sí, hacen sí, algo ninguna así. pregunta, al revés, están deseando que te la hagas para sacarte los cuartos, ¿no? Sin embargo, Sí, aquí porque sabes que después de esa operación pueden que venga más. claro, claro, no, por supuesto, eso por supuesto. Aunque evidentemente el origen de estas preguntas, no esa batería, sino la base Sí, en era, general, claro, la base era el hecho de que es una decisión irreversible. El aborto, pues sí que tenía el sentido de preguntarte, ¿estás segura? ¿No? No es una cosa que puedas luego volverte atrás, sino que ocurre así, ¿no? Pero claro, el problema es que se insiste muchísimo y además le preguntan por muchas otras cosas de su vida sexual que no vienen tanto a cuento. Es decir, bueno, o sea, ha ocurrido es súper esto. incómodo, es súper incómodo. Y además Para una hacer sociedad los tan insertos. incómoda como es o sea, esa adolescente americana que tú conoces bien, que cualquier cosa se sienten avergonzadas. O sea, que ocurra eso, que me parece como ponerlas súper al límite. O sea, Sí, sí, ponerlas al... O sea, en algo que viven en la comodidad muchas de ellas, ¿no? O sea, es una sociedad que si fueran a Carolina Baja aquí en Alicante, flipan, ¿no? Con lo que ven allí. sí, sí. Y es un barrio totalmente normal, ¿no? Sí, viven Pues ajenos a cómo vive mucha gente, viven hiperprotegidos. ujú, sí, Mm. sí, sí. Y Y que tenga entonces, sí, sí, ¿no? Y que entonces la muchacha, la protagonista, que sufres con ella toda la película, incluso sufres como cuando le cae la lluvia encima, cuando arrastra las maletas, es una película muy física en realidad, ¿no? Porque la está hablando de algo realmente físico. el Eh, metro. Cuando claro, suben y bajan la maleta con el metro, cuando se quedan sin pasta para sí, comprar sí. más billetes en el Es una metro. película que produce totalmente la empatía del espectador con las protagonistas. Tú te sientes totalmente como ellas, aunque no, aunque son dos personajes que a lo mejor no serían tus amigas ni tuvieras un vínculo con ellas, pero la película lo consigue, lo cual es muy, muy interesante. Pero sí que es cierto que sorprende cómo en casi cualquier otro aspecto de la vida norteamericana, cualquier pregunta que aquí es normal, allí es, ¡guau, qué incomodidad! ¿Por qué me preguntas eso? Y sin embargo, en la intimidad de las clínicas de este asunto, pues aparece ahí como lo que nunca te preguntarían, ¿no? Y de Mm. hecho, en la película también es destacable una escena, que es algo que también tienen que sufrir estas muchachas, que es cuando van a la clínica abortiva, se encuentran enfrente a todos los pro vida, ¿no? Claro, te crea el cargo de conciencia. Por muy segura que estés de tu decisión, siempre tienes la idea de que a lo mejor lo que estás haciendo no está bien o que en el Sí, sí. futuro te puedes arrepentir de esa decisión porque te están creando ese cargo de mala conciencia y que la película también refleja muy bien.
Sí, la parte de la provida lo vemos solamente en cuando está en Nueva York, en la segunda clínica a la que visita, que Ujú, es porque, claro, como la engañaron, porque realmente fue un engaño. O sea, ¿cómo no vas a saber de cuántas semanas está en una ecografía que te hicieron? O sea, el ujú, engaño que le perpetuaron a sabiendas, porque claro, es mucho más complicado abortar a partir de bueno, cuando ya está 18 semanas, que ujú. cuando está de menos de 12 me parece que, pero vamos, no estoy muy Sí. segura. Es totalmente diferente el procedimiento, ¿no? Ujú, Entonces, claro, como le mienten totalmente, ¿no? En la clínica de su estado, pues claro, ujú, cuando llega allí se encuentra de que no es tan fácil no es tan fácil ujú. el hecho, la operación en sí del aborto, ¿no? Claro. Sino que tiene que ir a otro sitio, bueno, y en ese sitio es donde están todos, ¿no? Esta gente, ¿no? Ujú, Que parece casi parece como un festival, porque hay muchísima gente, están disfrazados algunos de ujú, ellos, tienen carteles, o sea, ujú, al final lo que necesitan es llamar la atención, ¿no? Utilizan ese mismo lenguaje, ¿no? De por las manifestaciones ujú, festivas, etcétera, ¿no? Pues en este caso, para influir en la decisión de las jóvenes, ¿no? De las ujú. adolescentes, ¿no? Es muy violento esa Ujú. parte, pero sí que es verdad que me interesa la decisión que toma la directora de dejarlas como en tercer plano, ¿no? O sea, lo dejan como al Sí. fondo, que te Ujú. ocupa, ¿no? El plano, ¿no? Te ocupa te llena el escenario, te llena el plano, pero no les echan cuenta. No es el Claro. tema de la película. Me parece mucho más grave la institucionalidad del evitar el aborto, Ujú. como que lo obvian, ¿no? Totalmente, cuando va por primera vez a la clínica para enterarse, ¿no? De si está embarazada o no. El test que le hacen es un test de supermercado, que es como, en serio, o sea, para esto lo hubiera hecho yo en mi casa, ¿no? Ujú. Y que los folletos que le entregan son todos para que pueda, iba a decir donar, entregar en adopción al niño, no le habla de esa posibilidad cuando allí sí que es legal, en Pensilvania. Ujú. Y cuando le preguntan, ¿no? Ya la última decisión, ¿no? Ya como la última bala que queda, le pregunta la médica si está pensando en esa alternativa, Ujú. le pone un vídeo, ¿no? Le pone un vídeo terrible, ¿no? Ujú. Sobre la decisión de abortar. Los O sea, vídeos que ponen en los colegios católicos que te puedo decir por experiencia. sí, es como. Sí, bueno, Pepe Girón nos hace un recalco aquí, que está aquí en el chat. Le dice: Hola, Ah, creo sí, que sí. más que. Creo que más que provida habría que decir antiabortista. Bueno, sí, sí, es que Sí. la forma en que habla. Ellos se denominan, ¿no? Provida, Ujú. pero sí que es verdad que podríamos llamarle Sí, hemos puesto antiaborto. el nombre de cómo se llaman ellos, ¿no? Sí, sí, pero bueno, que sí, que tienes razón, Pepe. Y sí, cuéntame, Luis, que ¿No? Y lo estaba. que comentan también, lo que comentabas del plano, es al final un punto de cómo usar el lenguaje cinematográfico. Es decir, Mm, la profundidad de campo en las películas y la puesta en escena también es un mensaje moral o político o lo que te está transmitiendo la directora. No te lo transmite solo con las palabras o con la trama, sino si en un plano pones al fondo a quien tú estás en contra de él o no estás de acuerdo, pues estás remarcando que aquí quien te interesa son las chicas, no ellos, ¿de mm, acuerdo? No es una película sobre ellos, es una película sobre las chicas, ¿de acuerdo? mm. Y lo que comentabas de que cuando llega a Nueva York se da cuenta de que es mucho más complicado el proceso de aborto de lo que ella pensaba, creo que es un ejemplo perfecto de ese golpe de realidad que vas teniendo en la vida conforme vas creciendo, de que todo cuesta más de lo que pensabas. Sí. Y ahí le crea un gran problema, que es que el hecho de que ella pensaba hacer un viaje de día a Nueva York, volver a su casa y que nadie se enterara de nada. Pero al tener que quedarse otro día es un enorme problema. Primero, porque ¿qué le cuenta a sus padres? A su edad Es no que puede no aparecer por casa hasta el día siguiente. Y luego el dinero, que se les acaba el dinero que han conseguido y que tienen que dormir robando en la niños. calle, vamos, que es que tienen que dormir en la calle, que también ha implicado a su amiga. Es que una serie de problemones, Ujú, sobre todo por el tema de no haberle dicho de que estaba de 18 semanas en vez de 10 meses, que es un mes y medio más, ujú, que es muy fuerte. ujú, Entonces claro, bueno, y luego también otra dificultad más, ¿no? Lo que estabas hablando de que de que
es como mucho más complicado, cada paso queda mucho más complicado, ¿no? Cuando ya está en la siguiente fase, en la última, no sé si era justo cuando entra en la segunda clínica abortiva, Sí. se entera de que, claro, como allí en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos y también en España ocurre, vamos, que si no tienes la seguridad social, etcétera, pues tienes que pagar por adelantado la operación o la cita o lo que sea y le va a llegar un recibo a tus padres. Porque claro, como no eres independiente, tienes un número de seguridad social, está vinculado a la familia, pues claro, le puede llegar. Entonces, hay otro problema más, que es que al final, aunque se ha ido a otro sitio, a otro estado, va a tener que. Sus padres se van a enterar al final. O sea, es como. Hay un callejón sin salida. Toma la decisión de abortar sin el consentimiento de tus padres, pero al final se van a enterar igual porque tienes que irte a otro lado y tienes que pagar la factura. O sea, es como la pescadilla que muerde la cola, echa la ley y echa la trampa, ¿no? Y si quieres, para concluir, que lo hemos nombrado, pero no lo hemos desarrollado suficientemente, hablar un poco de esa terrible subtrama en la que cómo la amiga consigue dinero para seguir con el proceso, que creo que es un momento también terrible de la película y que creo que debemos incidir en él. Cuéntanos un poco cómo su amiga consigue dinero. Sí, es que es terrible porque además justo cuando lo estaba viendo digo yo, espero que lo que estén intentando no es robarle el dinero, ¿no? O sea, es como que ves mejor ya. Conocen a un chaval Exacto, en ¿no? Nueva York, robarle el dinero para volver a casa. Exacto, ¿no? Conocen a un chico en el autobús y ese chico pues está como continuamente intentando quedar con ella, sobre todo con la amiga, ¿no? Porque claro, es la que tiene el aspecto alegre, ya que no es la que tiene el problema también. O sea, entonces, pues bueno, vamos, le pide el número, etcétera, y ella pues coge el número, vamos, lo toma, lo guarda, ¿no? Y claro, él no para de continuamente de insistirle en quedar o en verse o pasarle, yo qué sé, o decirle dónde está para que vayan ellas, etcétera, y ella lo ignora totalmente. Pero claro, cuando se quedan sin dinero, pues toma la decisión, ¿no? De llamarlo, ¿no? De llamarlo. Y en ese momento, pues claro, lo llama y vemos cómo, claro, están pasando todo el día con él. Él lo está pagando todo. Claro, vemos también como antes sabemos el dinero que necesitan para volver, que son $66 cada una, cuesta el billete de ida. Entonces, claro, tienen como mínimo conseguir como 170, $200 para continuar su aventura, ¿no? Y vemos como él continuamente se gasta un montón de pasta en invitarles a los bolos, en invitarles a cenar, en invitarles al karaoke, en invitarles una barbaridad de cosas. Y claro, no entendemos muy Invitar bien. a los juegos en Estados Unidos no es cualquier cosa. No. Mismo que vale 90 euros la partida. Entonces, claro, vemos que continuamente están pasando el día con él para darnos cuenta que finalmente lo que querían era pedirles dinero, ¿no? O sea, crear ese vínculo esa relación o ese Sí. vínculo para que luego, a cambio de liarse con él, o no sabemos si tiene sexo con él o no, pero sí que se lía con él, sí que vemos que se lía con él, le pide el dinero, ¿no? Después, ¿no? O sea, es como, finalmente es una escena de prostitución, ¿no? Es una prostitución totalmente institucionalizada, consentida. O sea, es como, no, si ella, es lo típico que se dice, ¿no? Si ella quiere, ¿no? Si ella quiere, ¿no? Y ella ha decidido hacerlo, pero si aunque lo haya decidido está bien, es lícito. Es que yo, incluso moralmente, me parece mucho más lícito robarle a ese chaval por ser un capullo que por que hacer lo que hacen, ¿no? Pero claro, es que es la supervivencia. Y me flipa el momento de íntimo que tienen, que cuando la amiga, bueno, sí, la que tiene el problema, la chica Otoño, cuando Sí. se da cuenta de realmente las intenciones de su amiga, que es cuando ya se está liando con él, le da la mano, ¿no? Detrás de la columna diciéndole, Quilla, gracias, porque vaya tela la que estábamos montando, ¿no? Y dónde nos estábamos metiendo, ¿no? Pero bueno. Sí, es una amistad muy bonita, muy real, porque hay discusiones entre ellas, pero sobre todo hay mucho amor entre ellas
y una amistad incrementable, por lo menos durante lo que estamos viendo en la película. Es una amistad preciosa entre ellas dos, que a mí realmente es lo que más me emociona de la película. Hay muchas cosas emocionantes, pero esa amistad entre las dos chicas me parece Sí. maravillosa. Mm. Bueno, Bueno, pues tenemos otro comentario en el chat, así que sí. de Gise. Por lo que veo, el tema es que los que se autodenominan provida en realidad hacen un posicionamiento porque entienden el tema como una cuestión dicotómica. O perteneces al bando de la víctima, el bebé, o el de la agresora, la mujer gestante, las profesionales que realizan el aborto, etcétera. Sí, no, está claro, sí, es que es muy importante la forma en la que te nombras, puesto que los nombres son posicionamiento también, eso por supuesto. Efectivamente, además, Esta película, por supuesto, es antiabortista. Digo, perdón, antiabortista, es contra los antiabortistas. pues no, al final el tema es que los pro vida o los antiabortistas, como queramos llamarlo, hablan un poco de bandos, ¿no? O sea, son bandos que intentan dividir, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que ha sido un análisis bastante profundo de las dos películas, especialmente de la última, que es más reciente y menos conocida y que está disponible en Movistar y que también está editada en DVD y Blu-ray. Es una película que por circunstancias de la pandemia prácticamente no se pudo ver en cines y que vale muchísimo la pena rescatar. Es una película además de 90 minutos, se ve rápido, pasa rápido. Pasa Está muy rápido, bien, pasa rápido. sí, está muy bien narrada la película y aunque es un trago verla, No, al mismo tiempo. es un trago, ¿eh? O sea, sí, o sea, a ver, a mí me gustaría que sí, que la viera la gente que a lo mejor tiene dudas de que eso sea una decisión que se toma así como la primera, ¿no? Ujú, Que se vea, ¿no? Se sea consciente de lo complicado tanto... Bueno, más que tomar la decisión, porque ella es que lo tiene claro, o sea, desde el principio lo tiene claro la decisión que toma, pero sí que es verdad que hay otras chicas que pueden ser mucho más doloroso la toma de decisión en sí, pero en este caso es como, una vez que has tomado la decisión, cómo la llevas a cabo, ¿no? Que es ahí donde se centra ujú. la película, en la forma, ¿no? En lo complicado que es hacer las cosas cuando, aún siendo legales, ¿no? Aunque Ujú. te pongan facilidades para que las hagan, ¿no? Sí, pero todo lleva un largo proceso, ¿no? Cualquier Mm. cosa, y al final es un proceso también burocrático. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la charla de hoy y os esperamos mañana, que tenemos también dos películas de las mujeres en la modernidad, que son nada más y nada menos que My Mexican Bretzel, un documental muy diferente, estrenado el año pasado, un documental español, y también el clásico de la Nouvelle Vague, de la dama de la Nouvelle Vague, Agnes Barda, creo, de 5 a 7, que es una película imprescindible para entender la modernidad en Francia y en toda Europa de los años 60. Muchas gracias, Flavia, como siempre, por tus comentarios y por tus análisis bajo otra perspectiva. Muchas gracias, Luis, por, bueno, por crear este espacio y más joven también por crearlo y bueno, y a las personas que están en el chat que están participando y bueno, y dando su punto de vista y añadiendo temas, ¿no? Gracias, Gise, que ahora nos ha comentado también, gracias por poner este tema sobre la mesa, hablándose de estas pelis. También recordad que, por ejemplo, en La Rioja no es fácil acceder al derecho al aborto por la objeción de conciencia. Sí, exacto. O sea, pero bueno, Uh también -huh. dentro de la democracia y la libertad tenemos esa figura del objeto de conciencia que, bueno, también es importante que aparezca, que exista, ¿no? Pero que es interesante, ¿no? Que en este caso, pues se ponga en valor y se visualizan estos problemas, ¿no? Como estáis haciendo en el GISE en el chat, ¿no? Nada, decir también que My Basic Breathel, que es una película que ha tenido, creo que fue el Goya, ¿no? De mejor documental. No, mejor documental estuvo nominada al Goya mejor documental, pero se la llevó Uh la -huh. película murciana sobre 1992 El año del descubrimiento de y tu las tocayo Luis revueltas, López. en Cartagena. Sí, sí, sí. Así que nada, bueno, nos Pero sí, vemos me parecía. mañana. Sí. Sí. No, y que muchas gracias a todos los que a los que se han conectado y que incluso han comentado porque nos hace sentirnos más acompañados. Venga, pues muchas gracias a todos. Un saludo, Luis, te dice Vale, un Producciones saludo. Esquizofrénicas. Feliz día. Hasta luego.